quiero hablarle de algo muy importante en el día de hoy, porque necesitamos descubrir la gran obra de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos escucharon ese calificativo que se le da a algunas personas, bastante picante, y decimos así: esta es la piel de Judas? ¿Cuántos escucharon ese calificativo o lo usaron alguna vez? A veces uno lo usa también. Se usa con los chicos picantes, ¿vio? Esos chicos bien terribles. Esta es la piel de Judas. No sabés si lo ayudás o lo maldecís, ¿viste? Porque diciéndole algo así. ¿Y de dónde sale ese dicho de la piel de Judas? Nunca se preguntó. A mí siempre estoy tratando de ver dónde vienen las cosas, porque soy un interesado por el origen. ¿De dónde le parece que sale eso de la piel de Judas? ¿Qué Judas le viene a la memoria bastante maldito? El que entregó a Jesús. Yo entiendo que debe venir de ahí. Nunca me puse a investigar, pero no es muy difícil evaluar de dónde sale el dicho. Yo creo que tiene que ver con eso. Hoy vamos a hablar bastante de este hombre llamado Judas para no parecernos a él. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a hablar, decirle que está al lado tuyo, el pastor nos va a hablar de Judas para que no nos parezcamos a él. Nos vamos a poner de acuerdo. Voy a leer muchos versículos bíblicos. Si usted no es rápido en buscar, escuche. ¿Sabe por qué? O anote la cita bíblica, porque si no, mientras busca se pierde lo que digo y se va a pasar todo el tiempo buscando. ¿Y de qué predicó el pastor de Judas? Pero no entendí nada. Entonces, más vale escuche. De todos modos, todos los mensajes que predicamos los domingos, después al lunes, martes, el audio se sube al Facebook y usted lo puede volver a escuchar. O si le gustó y quiere que alguien más lo escuche, usted lo puede recomendar en el Facebook de la iglesia, que es Iglesia de la Ciudad. Iglesia de la Ciudad. Ahí está subido. Hay una página de Facebook y hay un Facebook común. En los dos se sube el audio, así que lo puede. En realidad es un videíto de YouTube, es un enlace, pero ahí va a ver. Ya hay un anuncio, ahí está la palabra del domingo. Normalmente ya el martes está en el Facebook, así que en todo caso, si lo quiere volver a escuchar, no tiene ningún problema, lo puede hacer en la semana. Si realmente le interesa. Pero ahora dedíquese a escuchar. Judas era uno de los 12 discípulos. Diga conmigo, era uno de los 12. Vamos a corroborar esto. San Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Diga conmigo, Judas era uno de los 12. No sé si a usted le pasó, si alguna vez se puso a pensar esto, pero hay bastante información de lo que es la vida de Jesús, no solamente para la gente que lee Biblia, porque generalmente hay películas que se suelen pasar para Semana Santa, para algunas fechas especiales, donde se pasa la vida de Jesús. Finalmente, las últimas que vimos fue más bien la pasión de Cristo, que solamente habla de la última etapa de la muerte de Cristo, es decir, de la obra de Cristo, que es cuando está en Getsemaní, lo apresan, lo torturan, finalmente lo crucifican y apenas la resurrección se basa en eso. Pero generalmente, años atrás veíamos películas que hablan de toda la vida de Cristo. Y siempre lo vemos a Jesús caminando por todo lugar, acompañado de sus 12 discípulos, que también les llamó apóstoles. Dentro de ese grupo de 12 que el Señor tenía, había uno que se llamaba Judas, y es del que quiero hablar en este día. Pero ¿por qué no me habla de Pedro, que era más espiritual? Me va a hablar justo de Judas, sí, de ese quiero hablar. Quiero hablar del que parece que no deberíamos hablar, pero en realidad se va a dar cuenta que necesitamos hablar de él. Ahora, él estaba con los 12, cuando de repente Jesús dijo algo como esto en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12, pregunto, ¿quién estaba en ese número también? Judas. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pregunto, ¿le dio autoridad también a Judas? Sí. No dice que a los 11 y a Judas no, dice llamó a los 12 y les dio autoridad para sanar a los enfermos. No había ninguna diferencia entre Judas y los 11
hasta el momento. La diferencia parte en la última parte de la historia, pero en realidad hasta acá Judas era uno más del grupo. Este Judas tenía una debilidad, tenía un problema, aunque era uno de los 12, él salía a predicar, él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, igual que el resto, pero sin embargo él tenía una debilidad. San Juan capítulo 12, si lo quiere buscar, búsquelo, le doy un pequeño tiempo, un pequeño margen. San Juan capítulo 12, versículos 3 al 6, hay un relato que Jesús estaba en la casa de alguien y viene una mujer y comete un acto que da toda una información acerca de Judas y qué es lo que quiero leerle. San Juan 12, 3 al 6 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era... ¿Qué? ¿Cómo que va a ser ladrón un discípulo? Porque era ladrón y teniendo la bolsa, encima era el tesorero. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuál era la debilidad de Judas? La plata. Amaba demasiado el dinero, le gustaba demasiado el dinero. Ese era el problema de Judas. Ahora, no parece ser tan grave que a alguien le guste demasiado el dinero. Yo conozco mucha gente que le gusta demasiado el dinero. Hay que hacerle una operación, hay que amputarle ese. Pero en realidad hay mucha gente y no parece ese tipo de gente ser tan mala. Y bueno, tiene esa debilidad, yo le gusta mucho la plata, pero buena persona, es buen tipo. Y Judas me parece que era alguien así. Ahora, si miramos atentamente en un momento de la vida de Judas, pasó algo trágico, algo terrible. San Lucas capítulo 22, versículos 2 al 6, vamos a ver que sucede algo tremendo que ninguno de nosotros quisiéramos que nos pase. Lucas 22, 2 al 6 dice, este fue y habló, hablando de Judas, con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle, ¿qué cosa? ¿Qué le iban a dar? Dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, ¿cuál era la debilidad de Judas? Diga, la plata. Ahora, ¿a qué punto llega este hombre que llega a negociar? Porque usted sabe que los fariseos veían a Jesús como un impostor porque les daba por donde encontraba, le pegaba por todos lados, porque le pegaba con la verdad. Entonces, ellos buscaban ocasión para matarlo, pero como el pueblo estaba a favor de Jesús porque hacía milagros, porque bendecía a multitudes, entonces no lo podían hacer, buscaban la ocasión. Entonces, alguien nos los tiene que entregar en secreto y nosotros lo vamos a matar, dijeron. Y lograron encontrar a alguien del grupo íntimo de Jesús, uno de los 12, que tenía una debilidad. Entonces alimentaron un poquito su debilidad y pudieron lograr su objetivo. ¿Cuál era la debilidad de Judas? El dinero. ¿Qué le ofrecieron para que entregue al maestro? Dinero. Sí, es tal cual. Ahora, ¿cuál fue la puerta abierta? Fue terrible, pero en realidad vamos a ver luego que la palabra de Dios dice de que Satanás llenó el corazón de Judas. ¿Cómo puede ser que Satanás entre en el corazón de un siervo de Dios? Diga conmigo, tiene que haber una puerta abierta. Ahora, ¿cuál fue la puerta abierta por la que entró Satanás en el corazón de un discípulo de Jesús? Diga conmigo, ¿le gustaba la plata? Hay un precio de la traición. Diga conmigo, la traición tiene un precio.
En realidad, esta mañana voy a hablarle de dos precios. Diga conmigo, el precio de la traición y el precio de la redención. Después le explico si no entiende lo que se trata, porque le voy a explicar, tenga paz. Pero voy a hablar del precio de la traición y del precio de la redención. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El amor al dinero fue el problema de Judas. Ahora, fíjese qué interesante, porque es algo que no parece tan malo. Es algo que no parece tan perverso, pero el amor al dinero llevó a Judas a traicionar a su maestro. Bueno, menos mal que yo no soy Judas, ni soy la piel de Judas. Ahora, el precio de la traición fue 30 monedas de plata. No le ofrecieron éxito, no le ofrecieron un lugar en el Sanedrín, porque no era un problema, él no tenía ambición de poder, él le gustaba la plata. ¿Qué le ofrecieron? Plata. Se le ofrecieron todo aquello que tenía que ver con su debilidad, con su problema. Le ofrecieron dinero. El precio de la traición fue la debilidad de Judas. Porque siempre que uno tenga una debilidad, es eso que te van a ofrecer para que traiciones al maestro. Ay, no me diga eso. El precio de la traición fue la debilidad de Judas. Es nuestra debilidad la que nos puede llevar a traicionar a Jesús. Gracias por su ovación. Ahora, Satanás sabe bien cuál es nuestra debilidad. Seguramente él va a negociar con el precio de mi debilidad para que una vez más un discípulo del Señor vuelva a traicionarlo. Ah, pero a mí no me gusta el dinero. No. Todos tenemos una, pero a lo mejor no es esa. Todos tenemos una debilidad y con la que luchamos. Y muchos dicen, bueno, pero yo soy así. Como Judas decía, no, bueno, a mí me gusta la plata, pero soy buena gente. Y permitió esa debilidad que llegó a ser el precio de la traición. Porque todo lo que tuvo que hacer Satanás a través de esta gente es ofrecerle, saciar o pagar un precio que agradaba a esa debilidad y finalmente terminó traicionando al maestro. Si mi debilidad, por ejemplo, si mi debilidad es el vicio, tengo vicio de algo, qué sé yo, el alcohol, el cigarrillo, la droga, ¿cuál va a ser el precio? O sea, se me va a ofrecer gratuitamente, de algún modo, entrar en eso y yo voy a disfrutar porque esa es mi debilidad. Y bueno, pero no soy mala gente. Además, ¿qué dice el borracho? Pero con mi plata. Se jacta porque él no le pide a nadie para tomar. Y a veces el que se droga dice lo mismo, pero yo no robo, dice el que no roba. O tu debilidad de alguna manera va a ser negociada por el infierno para que la mantengas, aunque en realidad te digas a vos mismo, pero no soy tan mala persona. Es más, creo en Dios. Es más, voy a la iglesia. Este sanaba enfermo, echaba fuera demonios, andaba con Jesús siempre. No era aquellos perversos que estaban allá y que estaban en contra de Jesús. No, era de sus seguidores, era de la familia, era de los que lo escuchaban todos los días, era de los que tenía autoridad para sanar. No era alguien allá, alguien de los perversos. No, era alguien que se consideraba, era de los mejor. Por eso que nosotros tenemos que prestar atención a esta enseñanza. Ahora, si mi debilidad es el trabajo, se me va a entregar tanto trabajo para que yo termine, o sea, es el precio de la traición. Me van a dar tanto trabajo, voy a sentir tan bien, porque quiero trabajar, que me voy a olvidar de mi maestro y lo voy a traicionar. Si mi debilidad es el juego, voy a empezar a ganar,
porque es el precio de la traición. Voy a recibir lo suficiente como para que yo termine traicionando a mi maestro. Es interesante poder ver la debilidad de este hombre. Si tengo debilidad por otras cosas, se me va a pagar el precio, se me va a favorecer en esa debilidad, porque en realidad yo creo que estoy bien, pero tengo esa debilidad que bueno, ya Dios me va a entender, porque yo soy buena persona, solo que tengo esta debilidad y permito eso, que en realidad termina siendo el precio de la traición. Quédese tranquilo que le voy a hablar del precio de la traición y el precio de la redención. Está sintiendo mucha presión, tranquilo. Viene la otra parte que es la buena, tranquilo. No se me desespere, no se me suicide todavía. Porque hay esperanza, diga conmigo, hay esperanza. Si mi debilidad es algún pecado, se me facilitará poder hacerlo. ¿Para qué? Para que ese sea el precio de la traición, para que finalmente termine traicionando a mi Cristo. Cualquier debilidad que dejemos en nuestro interior se transformará en una puerta abierta para que Satanás entre y llene nuestro corazón y nos dé lo que nos gusta como el precio de la traición. Es terrible, pero lamentablemente a veces el descuido, el permitirnos ciertas cosas, aún conociendo a Dios, aún siendo parte de la familia, siendo un creyente, seguidor, no seguidor, de cerca, de lejos, pero creyente. Yo creo que usted está aquí, así esté por primera vez porque es una persona de fe, porque alguien que cree en Dios. Entonces, no es de aquellos que están del otro lado, que están en cualquier... No, usted es alguien que puede tener todas sus debilidades, sus problemas, sus conflictos, pero es alguien que cree en Dios, por eso está acá. Ahora, y aún los que estamos hace tiempo, tampoco podemos decir, no, pero yo ya estoy bien. En realidad, si permitimos una debilidad, porque este no era de los que recién llegaban, este venía caminando con el Señor hacía rato y tenía toda la autoridad. Era uno de los que predicaban, de los que hacían todos los ejercicios del ministerio que Jesús había habilitado. Ahora, gloria a Dios que hoy estamos en tiempos de cielos abiertos y de revelación. Diga conmigo, yo estoy en un tiempo de cielos abiertos y de revelación de la palabra de Dios. Hoy Dios nos habla a tiempo para que podamos deshacernos de nuestras debilidades y valoremos el precio de la redención, que es de lo que le quiero hablar ahora. El precio de la redención de Dios también es algo muy valioso. Definamos primeramente, para tener en claro el término redimir, porque le hablo de redención. ¿Qué es redimir? Significa rescatar o sacar de la esclavitud pagando un precio. En realidad se habla esta palabra era muy común en el tiempo de la esclavitud, cuando existían los esclavos. Cuando alguien compraba un esclavo para darle libertad, eso se le llamaba redimir. Eso es específicamente la situación de la redención. Cuando alguien era redimido cuando era por un precio que daba libre. De eso se trata. Ahora, también es liberar algo empeñado pagando lo que sea necesario. Usted empeñó algo y lo tienen ahí capturado porque usted lo empeñó, le dieron un dinero, le dieron algo a cuenta de eso. ¿Cómo usted recupera eso? Hay que pagar nuevamente para recuperarlo. Eso también es redimir. Cuando alguien tiene algo empeñado, pero viene alguien y te lo libera, vos no tenés y lo voy a perder. Entonces viene alguien, paga y te permite recuperar aquello que estaba empeñado. Eso es redimir. Ahora diga conmigo, el precio de la redención. Creo que necesitamos llegar al meollo de la cuestión y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado. Nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Cuál fue el precio de la redención nuestra? ¿Qué le costó a Dios redimirnos, sacarnos del pecado, sacarnos de las manos de Satanás? ¿Qué le costó?
la sangre de Cristo, la muerte de su Hijo Jesús. El precio de la traición es cuando se me da a mí algo que yo deseo, anhelo con tal de lograr mis propios deseos. Ya voy a llegar más profundo con esto. Y termino traicionando. Ese es el precio de la traición. ¿Cuál es el precio de la redención? Alguien que está esclavo, que no merece nada. Viene alguien más que no tiene nada que ver, pero por amor paga para liberarlo y sacarlo de allí. Diga conmigo, redención es opuesto a traición. Nosotros traicionamos a Dios, pero Dios termina redimiéndonos. Es fuerte, pero ojalá el Señor nos ayude a entender esto, que yo sea lo suficientemente claro. Ahora, Él tuvo que pagar con su propia vida para que nosotros fuésemos redimidos. Cristo tuvo que morir. Usted vio, creo que la película de la Pasión de Cristo ejemplifica muy bien todo lo que fue el padecimiento, la tortura que padeció. ¿Y sabe por qué hizo eso? No para que le filmen la película, porque en realidad eso es todo ficción. La realidad es que fue algo así en la vida real, pero solo por amor a nosotros que estábamos perdidos. Ahora, lo mejor de todo es que la motivación por la que Él pagó el precio de la redención, ¿cuál fue? ¿Por qué? Y bueno, voy a sacarlo de esto porque están perdidos. No. Él no fue porque los vio perdidos, no. El motor que lo llevó, lo impulsó a Dios a entregar a su único hijo fue el amor. Diga, amor. San Juan capítulo 4, Primera de Juan, es la carta de Primera de Juan que está al final de la Biblia. Capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Diga conmigo, yo no amé a Dios. Diga, Dios me amó a mí. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo no puedo amar a Dios porque estoy perverso, porque estoy pecaminoso, pero Dios me amó primero y envió a su Hijo por amor a mí, para que yo sea redimido, para que yo sea, Él pagó el precio, Él murió en la cruz, para que yo sea liberado, sacado de allí y sea traído al reino de su amado Hijo y pueda participar de la herencia de los hijos de Dios. El causante de nuestra redención, liberación, salvación, no es otra cosa que el amor de Dios. La declaración de amor de Dios más grande que se encuentra en la Biblia, usted lo sabe, está en San Juan capítulo 3, versículo 16, que todos los teólogos coinciden en decir que es el centro del mensaje de toda la Biblia. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera fue el amor de Dios. Si algo Dios ha hecho por nosotros, no fue porque voy a hacer esta gran obra. O sea, Él no tuvo otra motivación que su propio amor por nosotros. Ahora, yo ahora que pienso así y veo el amor de Dios por sus hijos, por aquellos que estaban perdidos, los rescata. Imagínenselo a Judas, después de haber experimentado el amor de Dios en su propia vida, permitir una debilidad, que en pago de ese amor lo lleva a traicionarlo por permitir en él una debilidad. Hay un factor motivante de esa debilidad. Diga conmigo, mis debilidades tienen una motivación. Las motivaciones de ambos precios son totalmente opuestas. La motivación del precio de la traición, escuche esto, es el egoísmo. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo voy a la iglesia, pero ¿por qué tengo que hacer todo lo que Dios dice? Egoísmo. Pisoteo el amor de Dios por sobre mi egoísmo. La motivación de la redención fue amor. La motivación del precio de la traición es egoísmo. Porque bueno, si a mí me gusta esto, por más que soy cristiano, lo voy a hacer. ¿Qué me importa? ¿Dónde estoy centrado? En mí mismo, no me interesa a Dios. Total, yo voy a la iglesia como segundo, como un adicional, como un arreglo, como un adorno, pero no es mi esencia. Tengo una puerta abierta por donde Satanás va a entrar
el día de mañana y voy a terminar traicionando porque por mi egoísmo estoy negociando el precio de mi traición. Es interesante, pero es lo que sucede dentro de nosotros y tenemos que advertirlo para no permitir, a menos que usted quiera hacerlo conscientemente y Dios no se lo impedirá, pero para no permitirnos por descuido que nosotros mismos terminemos traicionando al Señor simplemente por permitir cosas que, bueno, no importa, total. Tengo un solo vicio, dicen algunos. No debería tener ninguno. Oh, pero mire, yo no hago esto, no. Dice todo lo que no hace, no dice lo que hace mal. Porque está tratando de tapar su conciencia con lo que sabe que está mal. Ahora, ¿cuál es lo más grave? ¿Que eso está mal? No, lo más grave, que esa es su debilidad y lo hace por egoísmo. El factor motivador es perverso. Porque ese egoísmo en algún momento va a ser saciado con un negocio que Satanás te va a entregar, va a satisfacer tu egoísmo, va a alimentar tu ego y eso te va a llevar, va a ser el precio de la traición de tu maestro. ¿Qué fue lo que cegó a Judas? Fue el dinero que él podía ganar. Usted me dice, no puede hacer eso. Y yo creo que no, pero estaba en su corazón. Llegó tanta la ambición por el dinero, fue tanto la ceguera, que llega el momento que uno termina, dice la Biblia, que el que practica el pecado se transforma en un esclavo del pecado. Usted dice, no, pero esto yo lo manejo. Hay un montón de gente que dice, no, yo esto lo hago, pero lo hago cuando quiero, yo lo manejo, yo tomo cuando quiero. No, yo me drogo, pero los fines de semana nomás, yo lo manejo. ¿Sabe cuántos conozco? Ya no tengo 30 años. ¿Sabe cuántos conocí en la vida que decían eso? Vaya a ver el resultado de ellos. No es verdad, es un engaño. Es tu egoísmo. Y siempre alguien va a negociar tu egoísmo para que termines traicionando la única puerta de salvación que se te puede abrir en la historia de tu vida. Es delicado, esto es una cuestión de vida o muerte. No es algo así nomás. Nunca le importó el gran amor de Dios ni la confianza que Jesús le había brindado a Judas. No le interesó. Era tan fuerte su ambición por el dinero que cuando se le ofreció dinero ni se acordó de todo lo que Jesús hizo, de cuánta bendición le dio, de cuántos privilegios, cuánto honor, cuánto amor le dio de pertenecer a su grupo íntimo. Él no valoró porque ya había sido su egoísmo, había crecido tanto y tanto había sido negociado dentro de él por Satanás que llegó el momento que estaba ciego y no podía ni siquiera ver, terminó traicionando al maestro. Nada le importó, solo su egoísmo. ¿Cuántas veces nos sucede al igual que Judas? Tenemos alguna debilidad y la dejamos en nuestro interior, aunque sabemos que no es buena. Solo nos importa nosotros mismos. Satanás no tardará en llenar nuestro corazón y darnos el precio de nuestra traición para que terminemos abandonando al maestro. Sin importarnos cuánto Dios nos ha bendecido, cuánto Dios nos ha amado. Nos abandonamos y nos apartamos y nos alejamos porque todo lo que nos interesa es lo que nosotros queremos o nos gusta. Y bueno, que Dios me entienda, yo soy así. Se te dará el precio de tu traición y terminarás abandonando la puerta de tu salvación. Diga conmigo, yo no voy a ser como Judas. Lo único que me importa es satisfacer mis deseos, decía Judas. En realidad de eso se trataba. Así como la motivación de la traición es el egoísmo, la motivación del precio de la redención es el amor. Es impresionante el amor de Cristo. Es capaz de morir por mis pecados, es capaz de morir de una manera tan trágica, pagando el precio para sacarme de la maldición. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el pasaje de Adrián. Siempre me acuerdo de este pasaje y me acuerdo de Adrián, porque Dios lo libró con este pasaje. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Dígame, amó.
y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí, ¿sabe por qué? Porque me amó. Se me tiene que revelar el amor de Dios por mi vida para que yo renuncie a mi propio egoísmo y me vuelva al amor de Dios, porque el amor de Dios hace que la redención en mi vida sea una realidad y yo abandone el camino del egoísmo. Cambiar egoísmo por amor de Dios es la cuestión. Es cuando yo descubro el amor de Dios, el amor me tiene que cautivar, tiene que ser lo más importante en mi vida. Cuando yo aprendo a amar a Dios porque he recibido el amor de Dios en mi vida. Cuando uno ama sinceramente y con todo el corazón a alguien, jamás lo traicionará. Pero cuando yo amo otras cosas que permito en mi corazón, que no son lo mejor, aunque esté con el Señor, terminaré traicionando al Señor. Wow. El inmenso amor de Dios llevó a Cristo a la cruz para pagar el precio de nuestra redención. Hoy esta palabra derriba el velo de oscuridad que no nos permitía ver con claridad cuánto egoísmo a veces hay en nuestro interior. Porque creemos, eso es bastante bueno. Como decía al principio, me comparo con otro que es peor que yo. Y no, pero yo soy bueno. El tema es que no se trata de compararme. ¿Sabe cuál es el espejo de mi ser? Yo tengo que compararme con la palabra de Dios. No con otras personas. Yo no me tengo que comparar con la gente. La Biblia dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza, la paciencia, ganaron las promesas, que seamos imitadores del resultado de la fe de los pastores. Pero no habla que yo tengo que compararme. Con el único que me tengo que comparar es con Cristo. Entonces siempre me faltará crecer un poco más y en ese negocio estamos. ¿Cuántos dicen amén? Al romperse el velo puedo ver también el precio de la redención. Cuando se me rompe el velo que me turbaba, y si bueno, pero yo estoy bastante bien, total, yo la piloteo, sigo yendo a la iglesia, no soy tan malo, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, saludo bien a los hermanos, aunque tengo una debilidad que la alimento y no permito que salga totalmente. O sea, es como que estamos jugando a dos puntas, es como tener un amante fuera del matrimonio parecido. ¿Cuánto te va a durar? Ya pronto se te va a romper el matrimonio. Porque esa debilidad es el precio de la traición. Finalmente vas a afectar. Puede ser que tu esposa, tu esposo nunca se dé cuenta, pero a Dios todas las cosas le son evidentes. Vos podés engañar a una persona, me podés engañar a mí, podés engañarte a vos mismo, pero nunca podremos engañar a Dios. El precio de la traición nos llevará a abandonar a nuestro Dios, a apartarnos de Él. Ahora, el precio de la redención es el amor de Dios por nosotros. Cuando ese amor se te revele, cualquier persona que se le revele el amor de Dios querrá dejar el precio de la traición de lado. Esa debilidad, pequeña o grande como sea. Decirle, Señor, yo me arrepiento de mi pecado sinceramente. Trabajaré para erradicar, amputar, quitar esto de mi vida porque no me hace bien. No hace falta que alguien me reprenda o que alguien me lo diga. Yo mismo sé dentro de mí, ahora que escucho la palabra de Dios, que hay cosas que tengo que quitar. Que hay cosas que tengo que separar de mí, que ya no tengo que darme la libertad de tenerlas dentro de mí, aunque nadie lo sepa, porque puede ser que ni siquiera nadie lo sepa. El problema es que el que no lo tiene que saber lo sabe. En conclusión, todo termina así. Mi egoísmo versus el amor de Dios. Todo concluye en esto. Mi egoísmo versus el amor. ¿Con cuál de los dos me he de quedar? Yo soy egoísta, pero me quiero quedar con el amor de Dios. Sí, lo vas a tener como segundo. Pero finalmente tu egoísmo recibirá el precio de la traición y terminaremos traicionando al Señor. ¿Con cuál de los dos me he de quedar? ¿Seguiré asustándome de Judas? Qué tremendo ese Judas. ¿Cómo lo traicionó al Señor? Sin darme cuenta que puede haber parte de Judas. Más que la piel de Judas, tenemos algunas debilidades parecidas a las de Judas, que nos pueden llevar al mismo resultado. Dios nos guarde, diga conmigo, Dios me guarde de traicionar a mi Señor. El precio de la redención fue pagado para que cada uno de nosotros podamos conocer el amor de Dios y obtener la redención eterna
sin temor de volver atrás. Cierre sus ojos un momento. Quisiera que usted pueda en esta mañana reflexionar, todos podamos reflexionar, de que a veces pensamos que Judas fue un ser diabólico, pero no se equivoque, era parte del grupo de Cristo. Él predicó como los demás apóstoles, sanó a los enfermos igual que los demás, echaba fuera los demonios. Usted lo veía y era uno de los apóstoles del Señor Jesús. No era alguien perverso, pero él permitió una debilidad, solo eso. Aunque seguía predicando, él tenía esa debilidad. Y aunque seguía ejerciendo su ministerio, pero la debilidad estaba ahí. Y usted me puede decir, ¿por qué Jesús no lo limpió antes de tiempo? Porque Él siempre te da oportunidades. Porque Él siempre nos dará oportunidades. Recuerdo la parábola de los talentos. Hubo 3 personas que recibieron, 3 criados que recibieron los bienes de su señor. Uno recibió 5, el otro 2 y el otro un talento. Los 2 primeros trabajaron, multiplicaron, el tercero no hizo nada, lo enterró y lo guardó. Nunca vino el Señor antes de tiempo a reclamar, a decir, ¿por qué me guardaste el talento? ¿Por qué no hiciste algo? No, todos rindieron cuenta al final de la historia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios no haga justicia? ¿Sabe por qué no hace justicia con muchas cosas? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y si tuviera que hacer justicia, también nosotros caeríamos en la justicia de Dios, porque Dios es perfectamente justo. Entonces nunca reclame justicia a Dios, reclame misericordia de parte de Dios. Pero hoy tenemos que tomar una decisión. Tenemos que reconocer acerca de nuestra debilidad. ¿Cuál es eso que está dentro nuestro que puede llegar a ser el precio de la traición? Eso que todavía hago, bueno, pero yo soy así. Y bueno, ya no, a mí no me cambia nadie. No, y bueno, que yo soy débil. Siempre tenemos una excusa para mimar y guardar y acariciar esa debilidad que hoy deberíamos determinar sacar de nosotros. Qué bueno es el amor de Dios. Que a pesar de vernos tan egoístas, aún siendo parte de sus hijos, Él nos permite ser amados por Él. Y si pudiéramos entender cuánto nos ama Dios, cuán grande es el amor de Dios, que no tenés que tener antecedentes de haber hecho cosas buenas para que Él te ame. No tenés que tener un currículum más o menos acomodado. Podemos tener el peor currículum, pero su amor pagó el precio por nuestra redención. No importa cuán impotente nos sintamos frente a nuestras debilidades. No importa cuán difícil nos parezca poder cambiar. Porque es Él que te saca de la potestad de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo y cambia tu historia para siempre. No es lo que puedas hacer con tus fuerzas. Eso corre por cuenta de Él, porque Él es el que te da libertad. Pero sí corre por cuenta nuestra el tomar la determinación de decir, Señor, yo no quiero traicionarte. No quiero dejar una puerta abierta acariciando algo que sé que no está bien, que sé que no debe estar dentro de mi corazón. Y aunque me sea conflictivo porque me gusta, pero sé que no está bien. Pero lo peor es que me va a llevar a traicionarte y va a cerrar la única puerta de salvación que yo puedo tener sobre esta tierra. Puedo ver el Padre con los brazos abiertos amándonos. Puedo ver el Padre estremecido viendo a su Hijo morir en la cruz, atormentado por el castigo. Solo por amor, viendo la oportunidad de poder salvar a cada uno de las personas que caminamos por esta tierra. ¿Cuántos necesitan escuchar esta palabra? Todos. Pero gracias a Dios porque vos estás aquí esta mañana, estamos nosotros.
Y somos los poseedores de una palabra que Dios nos entrega desde su corazón y te dice: hijo, yo te amo. Y hoy quiero correr el velo de tus ojos para que mañana tu debilidad no sea el precio de una traición que te aleje para siempre. Yo quiero invitarte en esta mañana y quiero con todo mi corazón, con un corazón de padre, sin ánimo de acusar a nadie porque yo no soy quien. Pero como padre espiritual de esta casa, invitarte a que puedas venir a los brazos de amor del Padre eterno, del Padre celestial.